Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea, iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús había sido guiado por el Espíritu Santo al desierto, donde permaneció 40 días sin probar alimento. De esa manera se preparaba para iniciar su vida pública. Y un día decidió ir a su pueblo, Nazaret, donde había pasado la mayor parte de su vida. Había nacido en Belén, en el pesebre, pero toda su vida la había pasado en Nazaret hasta los 30 años aproximadamente. Y cuando iniciaba su vida pública, decide ir a su pueblo, a Nazaret, para convivir con los suyos, sus parientes, familiares, conocidos. No pierde el piso Jesús. Vuelve a sus orígenes, vuelve a su pueblo. Entra en la sinagoga, lugar de reunión del pueblo judío. Y lo hace en sábado, porque para los judíos el sábado es sagrado. ¿Por qué razón? Porque Dios trabajó construyendo el mundo con su palabra poderosa y el último día, es decir, el sábado, descansó. Por esa razón, para los judíos, el sábado es sagrado. Para los judíos, el sábado es sagrado porque Dios descansó el sábado. Pero nosotros, que creemos en Cristo Jesús, celebramos, festejamos el domingo. ¿Por qué razón? Porque Jesús resucitó el primer día de la semana, es decir, el domingo, día del Señor. Y Jesús, resucitado, se presenta 8 días después, también en domingo, a sus discípulos que siguen reunidos
en el cenáculo, lugar donde se había realizado la última cena. Y el Espíritu Santo desciende en Pentecostés sobre los discípulos reunidos en torno a María Santísima y reciben también el Espíritu Santo, esta vez en plenitud, porque lo habían recibido el Espíritu Santo cuando Jesús resucita y sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo, y en esa ocasión les da el poder de perdonar los pecados. Pero todavía andaban con miedo, y será hasta Pentecostés, hasta la venida en plenitud del Espíritu Santo, que sus miedos, que sus temores desaparezcan, se armen del don de fortaleza interior, fortaleza espiritual, y entonces sí, abran las puertas de par en par. Y empezará Pedro apóstol, el que antes había negado a Cristo Jesús, a hablar, a dar testimonio, a predicar, a anunciar a Cristo Jesús, nacido de María Virgen, a hablar de Jesús que cargó la cruz, que fundó sobre Pedro y los apóstoles la iglesia, que murió a las 3 de la tarde en la cruz, que estuvo en el sepulcro 3 días y al tercer día resucitó en un domingo. Por eso celebramos el domingo, día del Señor. Es Jesús que va un sábado a la sinagoga, lugar de reunión de los judíos, donde se lee, se medita, se reflexiona el texto sagrado. Entra, pasa al frente, toma el libro sagrado del profeta Isaías, lo desenrolla, porque en ese momento todavía no existía la imprenta, los libros, la fotocopia, los cuadernos, como los conocemos ahora. Eran papiros, era en pieles donde se escribía. Y entonces Jesús desenrolla el texto sagrado del profeta Isaías y dice Jesús, leyendo al profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y Jesús enrolla el texto sagrado, lo da al encargado de la sinagoga y regresa a su sitio y se sienta. Mientras tanto, los ojos de los ahí presentes en ese lugar de reunión, la sinagoga, están atentos a Jesús, a todo lo que hace, a todo lo que dice. Y es cuando Jesús dice: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Es importante lo que dice Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque es el Espíritu Santo el que ha guiado, el que ha acompañado a los escritores sagrados de los evangelios, de las cartas, de las profecías, los ha inspirado para que escribieran los textos sagrados. Y es precisamente el Espíritu Santo que lo lleva al desierto. Es el Espíritu Santo que desciende sobre María Santísima para concebir a Jesús. Es el Espíritu Santo que desciende sobre los apóstoles para que sin miedo, con valentía, con fortaleza espiritual, prediquen a Cristo vivo, a Cristo resucitado. Y es necesario entonces que también nosotros pidamos: ven Espíritu Santo a mi vida, ven Espíritu Santo a mi familia, a mi comunidad, ven Espíritu Santo y quítame mis miedos,
mis temores, mis traumas, transfórmame, dame nueva vida para que siga adelante, para que siga a Jesús. Es el Espíritu Santo prometido que recibieron los apóstoles y será por ello clave lo que dice Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Evangelio significa buena nueva. Para anunciar la liberación a los cautivos. Es el Espíritu Santo que viene a liberarnos. Y dice el texto sagrado, no hemos recibido un espíritu de temor, sino de fortaleza. Es Jesús que viene a abrirnos los ojos, abrirnos los labios, abrir nuestro corazón. Viene a liberarnos con su palabra liberadora, transformadora, pero tenemos que acercarnos a Él con confianza. Es Jesús que viene a proclamar el año de gracia del Señor. Es Jesús que viene a decirnos que es un regalo de Dios, la salvación que nos trae, que nos muestra, que nos comparte a través de su nacimiento, a través de los sacramentos, a través de la fe en Él, en Cristo vivo, en Cristo resucitado. Será San Lucas quien nos presente este momento clave. En la vida de Jesús, al iniciar su apostolado, que durará 3 años, que lo conducirá al Calvario, que desde la cruz dirá: Padre, todo lo he cumplido. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es Jesús que desde la cruz viene a liberarnos. Es Jesús que desde la cruz, al ser traspasado su costado, saldrá sangre y agua. Y esa sangre y esa agua representan el agua del bautismo que nos lava y nos purifica del pecado original de nuestros tatarabuelos Adán y Eva, que fue desobediencia. Y esa sangre derramada por Jesús es el sacramento de la Eucaristía. Por eso decía Jesús, al partir el pan celebrando la cena pascual: esto es mi cuerpo que se ofrece por ustedes. Y lo partía y lo compartía. Y seguía dando gracias Jesús y tomaba el cáliz con vino y decía: esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Hagan esto en memoria mía. Es su sangre que nos lava, que nos purifica, como dice Juan Apóstol en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, donde Dios tiene la última palabra. Es Juan Apóstol en el Apocalipsis que dice que la sangre purificadora de Jesús es la que nos lava de toda maldad, de todo pecado. Y lo que tenemos que hacer es creer en Cristo Jesús, es confiar en Él, es también pedir que venga sobre nosotros también el Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos guíe, pero también para recordar lo que dice el apóstol Pablo: no ahoguen el Espíritu. Para recordar lo que dice Pablo apóstol cuando afirma que ni siquiera podemos llamar a Dios Papá si no es con la acción del Espíritu Santo. Hoy pedimos también que venga a nuestra vida el Espíritu Santo para que nos ayude a creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Que tengan bonito día. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.